Es que no escuché bien. ¿Me indicas en qué momento podemos dar inicio? Sí, ya. Adelante. Ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. La Facultad de Derecho Tijuana, a través del Área de Responsabilidad Social Universitaria, les damos la más cordial bienvenida al webinar La Política Nacional de Cambio Climático, Diseño, Implementación y Evaluación. Este evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. Para estos efectos, me permito dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta importante actividad, a nuestras autoridades académicas, a los docentes, alumnos y, por supuesto, a nuestra ponente, la doctora Beatriz Carolina Corral Osuna, de la cual me permitiré leer solo una breve parte de su reseña curricular. La doctora Beatriz Carolina Corral Osuna terminó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Estudió la maestría en Desarrollo Regional en el Colegio de la Frontera Norte y otra en Tecnologías de la Información Geográfica en la Universidad Complutense de Madrid, España. Adquirió el grado de doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset. En su experiencia laboral, de 2007 a 2009, participó en proyectos de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. En 2009 y 2014, trabajó en la Administración Pública Federal en las áreas de evaluación de la Unidad de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social y en la Subdirección de Planeación del Instituto y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, donde realizó actividades orientadas al seguimiento y mejoramiento de las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. Del 2015 al 2017 efectuó una investigación sobre la utilización de las evaluaciones de diseño y desempeño realizadas a los programas de CESOL entre el 2007 y el 2014, gracias a la cual obtuvo el grado de doctora. Entre el 2016 y 2019 fue directora de análisis y valoración de políticas públicas en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fue responsable del desarrollo de una metodología para la evaluación de las políticas públicas nacionales, así como de asesorar a dependencias y entidades responsables de evaluar estrategias transversales. Actualmente es directora de Planeación y Gestión de Evaluación en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin más preámbulo y con todo el gusto, le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz a la doctora Beatriz Carolina Corral Osuna, no sin antes recordarles que el chat está abierto para cualquier duda o comentario que deseen manifestar y solicitándoles amablemente mantener sus micrófonos cerrados para efectos de no interrumpir la participación de nuestra invitada. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Igual quiero agradecerlos a ustedes, a la UABC y a la maestra Hernández por la invitación. Es un gusto estar aquí, también por lo que menciona ser egresada de la UABC, ya hace un par de añitos, 2004, ¿no? 2004. Es un gusto volver y poder compartir con ustedes los conocimientos que uno va adquiriendo en el camino, ¿no? Vale, para empezar, quiero confirmar si siguen viendo la presentación o, a ver, voy a poner reanudar. ¿Me confirman? Se ve, doctora. Ahí se ve completa, ¿verdad? Completita. Bueno, la intención es compartirles en el marco del Día de la Tierra un poco sobre lo que hacemos en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, más bien explicarles y sensibilizarlos sobre la importancia de la política nacional de cambio climático. Para ello, si bien hablo del diseño, implementación y evaluación en el título, estimé necesario dar un poco de contexto previo, ¿no? Sobre qué es cambio climático y de qué estamos hablando cuando decimos cambio climático para facilitar, ¿no? la comprensión del resto del contexto nacional. Entonces, para ello, a ver, sí, primero nos planteó algunas preguntas para dirigir la presentación. La primera, bueno, ¿qué es el cambio climático y por qué es importante? Quiero aclarar que, permíteme, bueno, se brincó, bueno, está bien. ¿Por qué el cambio climático es importante? Vale, para empezar, ahí me falta una diapositiva, pero bueno, es un fenómeno que se ha reconocido que es de gran importancia a nivel mundial, es un fenómeno que está cambiando, está afectando la forma de vida de la población, la calidad de vida. No hay un día que pase recientemente donde no escuchemos, ¿no? Que algunas de las situaciones o dificultades que está enfrentando la sociedad, sociales y económicas, están vinculadas a este fenómeno.
Y quiero mencionar que no es nuevo, ¿no? Si bien cada vez escuchamos más, hacen los medios más referencia a esto, es un problema que tiene muchos años, incluso se comienza a investigar el efecto invernadero desde los 1800 y adquiere más fuerza todavía en la década de los 70, en 1970, donde comienza a haber un movimiento, una inquietud, ¿no?, sobre la capacidad que tiene el planeta también de soportar las dinámicas socioeconómicas que tiene la humanidad, ¿no? Entonces comienza a haber planteamientos investigadores que hablan sobre los límites planetarios, que nos plantean que pues obviamente las actividades económicas y la degradación y las consecuencias de la actividad productiva y el estilo de vida que vamos generando los humanos en los ecosistemas, en todo el planeta, pues tiene repercusiones que no pasan desapercibidas en el planeta y que hay un límite, ¿no?, para esta conducta o estas tendencias, que dichas consecuencias pueden condicionar la subsistencia de la humanidad o la calidad de vida con la que estos se mantengan en la Tierra, ¿no? Entonces, desde los 70 hay un estudio sobre estos límites planetarios que se ha mantenido. Tal vez no han sido los mismos autores, pero es un estudio que se ha ido actualizando periódicamente. Incluso el más reciente fue en 2019, que la gráfica que les pongo aquí, la ilustración es de ese año, donde siguen dando un seguimiento, ¿no?, a cómo vamos en esta análisis de los límites planetarios. Para este análisis se definen 9 ámbitos, ¿no?, 9 procesos que se consideran como indispensables para que la humanidad pueda continuar desarrollándose o prosperando en las próximas generaciones. Uno de esos 9 procesos es el cambio climático, ¿sí? Y si vemos en el análisis, podemos ver que 5, en esta imagen, se ven que 5 de los 9 procesos ya están en el límite y 2 ya están excedidos, ¿no? O 3 ya están excedidos. Y esto nos habla de que estos procesos afectados pueden condicionar, o digamos se desconoce qué puede pasar con estos excesos, ¿no? Sabemos que hay un límite en el manejo de la biodiversidad, del cambio de uso de suelo, del consumo de agua, y sabemos que va a haber daños importantes, pero todavía no se sabe cuál va a ser ese límite donde se vuelva un daño irreversible, ¿no? Cada vez se habla, tenemos 10 años, tenemos 20 años para hacer algo, porque si no se va a volver irreversible. Son estimaciones, pero puede pasar antes, puede pasar después. Sabemos que estamos muy cerca de no hay un vuelta atrás, ¿no? Sabemos que la afectación de la diversidad y el cambio climático también en conjunto hacen que los ecosistemas no se comporten de la misma manera y podrían tener comportamientos o reacciones que salgan de nuestras manos poder controlar o hacer frente. Entonces, este es un enfoque internacional que tenemos que tener presente sobre la dinámica y la interacción que tiene la humanidad con el medio ambiente y con el planeta en forma general. Mira, estaban invertidos. Este es es un fenómeno reconocido, que es de los más graves de la sociedad. Este es un mapa, ¿no?, el que está del lado derecho, donde muestro las temperaturas, ¿no?, la temperatura promedio a nivel global, y la parte en roja es donde dice que ahí señala qué temperatura la más extrema, ¿no?, pero que se superan los récords de temperaturas. Entonces, esto nos da un índice de cómo comienza el planeta también a experimentar afectaciones en patrones, ¿no?, climáticos. Una pregunta, ¿ustedes ven la pestaña donde yo los veo a ustedes? ¿Ven bien la presentación? ¿Les aparece algún menú que les estorbe o vamos bien? No, se ve completo. Perfecto. Vale, es que como yo tengo un par de menús, no sé qué ven ustedes. Vale, para seguir quiero rápidamente ahondar en 3 términos que debemos tener claros, ¿no? Se habla de cambio climático y escuchamos efecto invernadero, escuchamos calentamiento global y cambio climático, pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Rápido, no quiero demorarme mucho, pero sí quiero dejar claro, ¿no? El efecto invernadero es este fenómeno que es natural, donde ciertos gases en la atmósfera no permiten o retienen parte de la energía solar que llega a la Tierra y la mantienen, ¿no? Cierta reflectividad y la mantienen en la Tierra y generan un aumento en la temperatura. Esto es hasta cierto comportamiento, es un fenómeno natural que no tiene nada de inusual y no tiene una incidencia humana hasta este punto, ¿no? Y que mantiene, pues, incide en un comportamiento normal del planeta. Sin embargo, este efecto invernadero, que es propiciado por gases, obviamente se va intensificando en la medida que esos gases
que inciden en esta retención de calor aumentan. Entonces, esos gases se les conocen como gases de efecto invernadero. Entonces, cuando a razón de la actividad humana estos gases aumentan y se pierde un equilibrio que venía en el medio ambiente, el calentamiento también se vuelve mayor y comienza a generar, estos gases permiten que no salga o que se guarde más calor de lo usual, ¿no?, en el planeta, y comienza a haber un desequilibrio. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de un aumento de la temperatura, pero nada más, estamos hablando que hay más gases de efecto invernadero, se calienta el planeta, hay un calentamiento global, que hablamos exclusivamente de temperatura, sobre todo haciendo referencia a una situación de niveles preindustriales. Sabemos que la actividad industrial tuvo mucho que ver con esta emisión de gases de efecto invernadero, no exclusivamente, pero ahí hay un boom, ¿no?, que marca la historia de una mayor concentración. Y entonces hasta aquí tenemos un concepto que habla de retención de calor y aumento de temperatura global. El cambio climático va más allá. El cambio climático nos habla no solamente de este calentamiento, nos habla de los efectos, ¿no?, de las causas y los efectos derivados de este calentamiento, porque el hecho de que se caliente el planeta por sí mismo no es el tema, es el tema de las afectaciones, cómo cambia, ¿no?, la actividad o la permanencia de los ecosistemas, de la biodiversidad, del tema de deshielos, de aumento del nivel del mar. Hay otro tema ya más complejo sobre el cambio climático que también está muy orientado a la permanencia y la subsistencia de la humanidad, ¿no?, la capacidad del humano de subsistir. Está muy orientado este enfoque al humano, aunque realmente sí voltea a ver los ecosistemas y comienza a plantearse la necesidad que hay de equilibrar las interacciones que hay, se centra principalmente al humano. O sea, no es como una visión ambiental más amplia, ¿no?, aunque sí involucra obviamente una sensibilidad y un manejo adecuado de los recursos. Bueno, a grandes rasgos, los principales gases son estos 6, son muy vinculados, algunos, obviamente, algunos gases ya vienen, ¿no?, de parte de la naturaleza, ya existen, el dióxido de carbono, el metano, hay actividades incluso dinámicas naturales que propician, ¿no?, su existencia, pero hay un par de gases que sí son completamente vinculados a la actividad humana. Los últimos dos que menciono son completamente de origen humano, y que estamos hablando del hexafluoruro y el perfluorocarbonos, que están vinculados a cierta producción de ciertas actividades productivas, y también, por ejemplo, los hidrofluorocarbonos, que están más bien orientados al tema de los aerosoles. Entonces, aquí, bueno, vienen referencias muy, muy generales sobre el origen que tienen estos gases. El dióxido de carbono principalmente vinculado al uso, al consumo de combustibles fósiles. Parte de ellos también, bueno, este gas es el más importante y en el tema de generación de efecto invernadero, del calentamiento global. Metano también, cada uno de estos gases tienen lo que le llama una capacidad o un efecto de calentamiento distinto y una permanencia distinta en el medio ambiente. Pueden ser de un par de años hasta siglos, ¿no? E incluso su capacidad o su factor de calentamiento también varía. El de metano es mucho más alto que el del dióxido de carbono, sin embargo, el dióxido por cantidad es más importante. Entonces varía, es necesario como conocer las causas, conocer ese tipo de gases y saber también qué medidas o cuáles son más importantes cuando se habla de políticas públicas, ¿no? En cuál vamos a lograr tener mayor incidencia si los controlamos. Hace años hablábamos del problema del ozono. Esto también se ha controlado mucho de la capa de ozono. Ha sido un problema que se ha contenido a través del manejo de los aerosoles, que hubo una producción y un consumo más responsable. Y eso se ha contenido, sin embargo, pues no solamente era ahora el problema de la capa de ozono, ahora tenemos otro tipo de problema que es el calentamiento global, que es más complejo, ¿no? Algunos signos vitales, ¿no?, algunas señas que nos habla el planeta de que estamos experimentando el calentamiento global y la relación que tiene con las emisiones es estas estadísticas, ¿no?, que podemos ver que hay un crecimiento exponencial de CO2. CO2 no es porque solamente sea el dióxido de carbono, sino que cuando se hace la medición de las emisiones, se manejan equivalencias y todo el resto de los gases
se terminan manejando en CO2 equivalente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emisiones, todos se fusionan en una misma unidad y hablamos de CO2 equivalente. Entonces, estamos hablando que vemos un crecimiento exponencial en las emisiones de CO2 y también un aumento exponencial en la temperatura. Y si vemos la gráfica de la derecha, podemos observar que también aquí es un análisis histórico de muchos años, previos, ¿no? Incluso a nosotros, y vemos que en los últimos años, de los 50 para acá, se dispara de una forma importante lo que son las concentraciones, ¿no? de CO2 en el medio ambiente. Estamos hablando que este aumento en la concentración y un aumento de temperatura ha generado que en los últimos años tengamos los récords o los niveles más altos de calor y que hayamos superado incluso, como decíamos, el equilibrio, ¿no? que se tenía previsto para los límites, la mantención del equilibrio, los límites planetarios. Otro tema que vemos, esos signos de un problema planetario, es que se están derritiendo los polos, que está aumentando el nivel del mar. Y esto no solamente es un problema de los polos, ¿no? y de la flora y la fauna que habita ahí o de la dinámica planetaria tradicional, sino que además esto genera que al aumentar el nivel del mar, lo que son las islas se ven en peligro, se amenaza su forma de vida, las ciudades, las islas, la existencia misma de ciertas islas y toda la forma de vida o las infraestructura y las ciudades que están construidas en costas, ¿no? Va a tener afectaciones, el mar va ganando terreno y van perdiendo ellos este espacio que en muchos casos tienen actividades productivas o establecimiento de población. Además, comenzamos a observar que se comienzan a intensificar los fenómenos meteorológicos extremos. Cada vez tenemos sequías más extremas, olas de frío más duraderas o más constantes, problemas de lluvias torrenciales, huracanes más frecuentes, cosas que también afectan, ¿no? a la sociedad de una forma importante y con unos estragos económicos millonarios. Entonces, son señales que vamos viendo vinculados. En el caso de México, igual estamos hablando de que se identifican niveles de acidificación del mar en ciertas zonas. Esto afectaría también la fauna de las zonas con esta problemática. Vemos que hay una disminución en la precipitación en el territorio nacional. En el norte vemos menos precipitaciones y en el sur unas lluvias mucho más torrenciales, más intensas que generan pues pérdidas económicas o problemas en el entorno inusuales. El aumento de incendios, un nivel de sequía y otras condiciones también generan que haya más incendios debido a estos cambios en el clima. Y bueno, lo que han mencionado, temperaturas más extremas. Igual ahí en el norte ahí se identifica más esta problemática, sin embargo también en el resto del país, en el centro, no son grandes las zonas, pero se comienzan a ubicar ciudades que comienzan a registrar récords históricos, temperaturas de 40 o mayor temperatura y por más tiempo. Comienza a haber un promedio de días que superan esa temperatura mayor a lo largo del año y creo que algunos ya lo hemos estado viviendo. Sufrimos esta situación y bueno, también el riesgo, lo que les mencionaba del nivel del mar. En el caso de México, una zona vulnerable a esto sería la península de Yucatán y algunas zonas del Golfo. Bueno, también del Pacífico, del Atlántico, de los dos lados tenemos este riesgo, pero la más importante sería en la península de Yucatán. Vale. A ver. Bueno, aquí, entre los efectos, quería mencionar el COVID. Es un problema que estamos viviendo, ¿no? No solamente nosotros, el mundo entero. Y realmente es un problema que no está ajeno a los problemas ambientales y a los problemas de cambio climático, ¿no? Realmente algo que nos recordaba Richard Damani del Banco Mundial el año pasado en una conferencia es: recordemos que este problema de salud viene o radica, ¿no? Viene el corazón de un problema ambiental, ¿no? Y esto es cierto. Realmente, este tipo de enfermedades, lo que es la zoonosis, viene vinculada de ciertos animales, son enfermedades que transmiten de animales a personas. Y esto en el 75% de enfermedades infecciosas que vienen de este origen, ¿no? Zoonótico,
Sabemos que este tipo de problemas principalmente se originan, como es la transferencia de virus, ¿no?, a las personas, es cuando hay una invasión al territorio, a ecosistemas, y que hay una interacción muy cercana con esos animales o que tienen ese padecimiento y que comienza a transmitirse el virus, pero es una condición que habla de una deforestación, de una expansión de la agricultura de una forma intensiva, del comercio ilegal y también del cambio climático, como les decía, también afecta no solo los ecosistemas, sino también la biodiversidad y la forma en que la calidad de esta, ¿no?, la permanencia. Entonces, es un problema que también está vinculado a este fenómeno y que debemos tener en cuenta, porque no es la primera vez. Lo que es también el problema que tuvimos en 2019 con la influenza fue algo similar, y lo que se dice es, esto no es un caso aislado. En 2019 fue mucho menor, se pasó de una forma más rápida, había cierta similitud con otras enfermedades que ya había vivido o el humano o las personas, y hubo medicamentos, ¿no?, pero tiene una reacción más rápida. Pero se prevé que esto no sea un caso aislado, se prevé que esto va a ser más recurrente y va a ser una situación difícil, ¿no?, en el futuro, ese tipo de enfermedades de zoonosis. Vale, entonces quería contextualizar que también hablamos de un problema de salud y ambiental que está vinculado a esta problemática y que estamos viviendo. Y otro tema es que esto no es nuevo. Este es un mapa de 2016 y ya se hablaba de las zonas que enfrentaban un riesgo de eventos zoonóticos. Y no se ve, déjenme ver, creo que le tengo que dar clic. Ahí está, la ciudad de origen que originó en China el problema del coronavirus, ya estaba en un nivel, ¿no?, ya estaba mapeado como una zona de riesgo para estos problemas. Entonces, más bien se habla de que hay información, sabemos los riesgos que estamos enfrentando como planeta, y tal vez la capacidad de reacción no es la adecuada, ¿no?, para evitar ese tipo de situaciones y problemas que ese es solamente un ejemplo de muchos más. Bueno, estamos hablando entonces de que el cambio climático es un problema global, no es un problema que solo enfrenta el gobierno mexicano ni el continente. Estamos hablando de un problema global que viene, como bien les decía, inquietando, ¿no?, los ámbitos internacionales y académicos, especialmente desde los 70s, desde 1970s. Y no es casualidad que también en esa década se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre el clima. Esto en Naciones Unidas, ¿no? Eso ha derivado de muchas iniciativas, reuniones, eventos que han ido abonando al crecimiento de esta agenda climática a nivel internacional. Hablamos que en 1988 se creó lo que es un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que hoy en día son determinantes. Ante la dinámica que hay a nivel internacional, ese cuestionamiento de si el cambio climático existe o no, si ya es un comportamiento natural, ¿no?, que viene y que difícilmente incidimos en él de forma significativa. Hay cuestionamientos sobre la real, ¿no?, la realidad o la verdadera existencia del cambio climático. Y este panel lo que hace es junta científicos, expertos, académicos de todo el mundo, de todos los países de Naciones Unidas que interactúan con las Naciones Unidas, y generan información, generan evidencia, información científica que respalde las afirmaciones sobre este fenómeno y que también acompañen un proceso de toma de decisiones. Entonces, este panel es de gran importancia, es el que, digamos, brinda la información confiable a nivel internacional para lo que terminan decidiendo o haciendo el resto de los países. Entonces, desde el 88 a la actualidad, este panel es la autoridad, ¿no? Es la autoridad en la materia. Bueno, esto ha derivado en diferentes secciones que no voy a entrar en ello. México, por su parte, ha sido un actor muy activo, un participante muy activo a nivel internacional en el marco de estas reuniones, esta agenda climática, empujando temas de género, empujando los compromisos. Incluso México fue el primer país en desarrollo que estableció compromisos, ¿no?, para atender el tema de cambio climático, y el primero en meter temas de adaptación. Eso entraremos más adelante. El punto es, otro tema importante es en 2015. En 2015, después de toda esta agenda, esas discusiones y aportes internacionales, en 2015 se logra firmar lo que es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en 2015, lo que busca, ¿no?, es que todos los países
contribuyan al control de la temperatura, ¿no? Tomen medidas para que evitar que el calentamiento global siga y que aumente los 2 grados centígrados y de preferencia que no aumente más de 1.5 grados centígrados respecto a un punto preindustrial, ¿no? Esa es la referencia. Entonces ahorita vamos a hablar más del Acuerdo de París, pero quería marcarles ahí un punto importante, ¿no? Como les digo, todo lo que se define en el Acuerdo de París, todas estas discusiones, el IPCC, este panel, ¿no? Este grupo intergubernamental de expertos tiene un papel clave. A ver. Entonces, hay toda una dinámica y aparte no son agendas como muy sueltas, ¿no? O sea, realmente hay una gran interacción, hay unas reuniones periódicas de discusión, de análisis, de ampliar y mejorar, ¿no? Los compromisos. El Acuerdo de París, quienes tienen ya ustedes contexto, está vinculado o busca acomodar cierta continuidad al protocolo de Kioto, que tuvo muchas dificultades, estuvo muy accidentado en cuanto a su implementación. Sin embargo, no es lo mismo, pero retoma ciertas aspiraciones del protocolo de Kioto de una forma más, creo que viable y más adecuada, y es como una especie de continuación. El protocolo de Kioto se acaba, la extensión que hubo para su implementación en 2020. Si bien el Acuerdo de París se firmó en 2015, la implementación del Acuerdo de París es entre el 2020 y el 2030. Todavía está por arrancar. Ya se definieron compromisos en 2015 que en 2020 se debían reiterar y aumentar la ambición de esos compromisos, pero realmente se implementa a 2020. A ver. Bueno, el IPCC, como les decía, es la gran instancia, hacen seguimiento, brindan información científica, en cuanto tienen diferentes grupos de trabajo que se especializan en diferentes temas, en la adaptación, en la mitigación, en la generación de inventarios. A grandes rasgos, les digo, la mitigación es la reducción de los gases de efecto invernadero, pero la adaptación son los esfuerzos que se deben implementar para hacer frente a los efectos, ¿no? Si, digamos, ya hay un nivel, aunque se controle la temperatura de aquí en adelante, los cambios que ya han habido hasta hoy en día ya van a tener efectos que no son controlables, ya no puedes evitarlos, ¿no? No porque logres no empeorar la situación, quiere decir que te vas a exentar de lo que ya hicimos. Entonces, hay afectaciones que no vamos a poder evitar y que debemos hacer frente a ellas de la mejor manera posible. Entonces, la adaptación busca hacer eso, ¿no? Tener capacidad de respuesta y de manejo a los efectos adversos del cambio climático que ya son inevitables o los que puedan venir si no se logra controlar la situación. Entonces, la adaptación es desde una perspectiva más social, más local, mientras que la mitigación es un enfoque más global y es una responsabilidad compartida entre todos los gobiernos, ya sea que hayan participado mucho o poco en el tema de las emisiones desde un enfoque histórico, el compromiso es ahora, ¿no? ¿Cuánto emito y cuánto puedo aportar yo para reducir emisiones y controlar el cambio climático? Estas emisiones obviamente se valoran o se miden, ¿no? A través de un inventario, son inventarios nacionales. La última columna de la derecha ahí ven que hay un grupo especial sobre inventarios. Entonces, hay una metodología especial que define el IPCC, que deben cumplir todos los países para que sus estimaciones de emisiones sean confiables y comparables. Entonces, esta es la figura o este es el grupo que define dicha metodología que todos los países deben seguir y que además se revisa periódicamente también por parte de los expertos. Vale, aquí el IPCC hace informes importantes. Quien quiera conocer también más del tema, yo les recomendaría también acercarse. Hay como resúmenes en español. Son muy importantes estos documentos, como les decía. El primero, aquí el que tienen del lado izquierdo, es el te explica por qué es importante no exceder de 1.5 o 2 grados centígrados el aumento de la temperatura. Te explica la diferencia que hay, que no es menor, y los daños que puede tener, los riesgos que enfrenta el planeta. Te habla sobre, ese es el primero, el de calentamiento global a 1.5 grados. Hay otro que habla sobre la capacidad que tiene una adecuada gestión de recursos o del suelo para el tema de mitigación y adaptación. Habla de cómo, bueno, hay todo un tema de que los suelos, pareciera que, o pensaríamos que solamente los árboles absorben el dióxido de carbono o que ciertas plantas, cuando la realidad es que cuando uno se adentra a estos temas es mucho más complejo. Resulta que hay más
dióxido de carbono en el mar, que en la atmósfera, bueno, en el aire, perdón, resulta que absorbe más el mar o ciertas zonas de manglares que los árboles, que las zonas forestales. Digamos, hay comportamientos que tal vez no tenemos tan presentes como sociedad y que tal vez tenemos que aprender un poco a conocer para saber cuál es la estrategia o cuáles son las necesidades, las cosas que debe hacer nuestras autoridades o el mundo en general, la población, para hacer frente a estas necesidades de mitigación y adaptación. Entonces, desde una perspectiva de la capacidad y los riesgos, ¿no? Desde el enfoque del suelo, de la tierra, que es el segundo informe, y el tercero se enfoca también en más el tema de los océanos y la criósfera, y habla también, ¿no?, la capacidad que tiene y los riesgos, cómo a una mayor absorción de CO2 o concentración en los océanos se vuelven más ácidos y los riesgos que tienen las especies y los ecosistemas. Bueno, hay una gran diversidad de temas y todo realizado por investigadores científicos y que ustedes pueden también investigar o consultar aquí. El Acuerdo de París, como les decía, tiene elementos claves, ¿no? La mitigación y la adaptación, pero estamos hablando que en el Acuerdo de París tenemos un grupo de países que se compromete de forma voluntaria a contribuir al logro de este objetivo. Entonces, cada quien en el marco de sus posibilidades y sus capacidades define compromisos que va a cumplir, ¿no? Entonces, hay como dos enfoques de esta gobernanza climática internacional, una que viene de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo se tiene algo estandarizado que es, todos queremos lograr un control de temperatura en este rango, ¿no? No mayor a 1.5 o 2 grados centígrados. Todos tenemos una obligación jurídica de presentar compromisos, ¿no? El compromiso que cada país realiza se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional. Y nomás le agregas el nombre del país al final, pero se llaman así y todos tienen como todos los países presentan su contribución determinada a nivel nacional con sus particularidades, ¿no? Todos están obligados a usar la metodología del IPCC para la integración de inventarios, los inventarios los que cuantifican, ¿no?, las emisiones que tienen por país, por fuente de emisión, y todos tienen que someterse a una revisión periódica por parte de los expertos y los pares, ¿no?, respecto a la confiabilidad y el adecuado uso de la información en sus reportes. Esto es como una visión de arriba hacia abajo, pero si vemos de abajo hacia arriba, vemos que los objetivos y las metas los define cada país. Realmente ellos deciden qué tanto pueden y cuánto podrían, ¿no? Y aparte deben ampliar la ambición de sus compromisos cada 5 años, algo que es general para todo, ¿no? Cada 5 años deben ir publicando nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional y mejorar, ¿no?, o ampliar la ambición que tienen para su contribución a los grandes objetivos internacionales. Y bueno, hay también un compromiso de fortalecer la transparencia y la revisión del cumplimiento y la revisión del progreso, ¿no?, a partir del 2023 por parte de los países. Pero bueno, sabemos que los países es un compromiso global, pero sabemos que hay heterogeneidades, ¿no? Sabemos que hay países que tienen mucho más recursos que otros medios para llevar a cabo esto. Entonces, bajo esa premisa y esa conciencia, también uno de los elementos, ¿no?, de la arquitectura de gobernanza también considera medios de implementación en la cual está el financiamiento climático. Los países con más poder adquisitivo, con más recursos, arman bolsas, ¿no?, de recursos a través del que se llama es el Fondo Verde para el Clima, donde se le asignan recursos a los países que lo necesitan para la mitigación y la adaptación. Entonces, también los países aprovechan ese recurso y depende de tu nivel de avance en ciertos temas o tu nivel de desarrollo económico te condiciona, ¿no? Tal vez tú tienes ya un buen nivel, te van a dar tal vez solo para adaptación o solo para mitigación. Bueno, hay ciertas reglas que cumplir, pero hay una bolsa internacional de recursos que puede apoyar a las diferentes autoridades gubernamentales, a los diferentes países para llevar a cabo sus iniciativas. Eso es muy importante porque vuelve viable en algunos casos que los países con menos capacidades o menos desarrollados también contribuyan a esto, claro, con el apoyo, ¿no? Transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, hay ciertos elementos que se requieren para que todo el mundo entre, ¿no?, se sume a este compromiso. ¿Qué es relevante? Aquí hay unos puntos clave del Acuerdo de París, lo que le decía, objetivos claros, buscan, ¿no?, que las emisiones de
de gases de efecto invernadero sean suficientes como para que haya una capacidad de absorción, que haya un nivel de carbono neutral. Busca que haya una ampliación un aumento de ambición cada 5 años. Estamos hablando que incluye el enfoque de derechos humanos, equidad de género. Es algo que también se está trabajando en los últimos años, sobre todo, de ampliar esa perspectiva de género a través de la política climática, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y bueno, en todo lo que se va desarrollando siempre está esta dinámica de mitigación y adaptación, ¿no? En todo lo vamos a ver reflejados. Hay para todo objetivos, hay análisis de esas dos dimensiones, mitigación y adaptación, que van como complementándose. Y también está el tema de, bueno, el financiamiento, que ya hablamos. Y bueno, el reconocimiento, ¿no? De que hay daños que ya van a ser inevitables, ¿no? También es algo que se prevé y es una parte difícil, ¿no? Sobre si hay ciertos daños que van a requerir compensación o no. Bueno, son discusiones también ahí al interior de estos grupos de debate, de esas negociaciones, pero no andaremos en eso. Bueno, aquí, por ejemplo, quiero ilustrarles, ¿no? Lo que es el reto de la mitigación. Aquí estamos viendo en las líneas superior rosa lo que es un aumento de temperatura en un escenario en que no hubiera políticas climáticas, ¿no? Donde esa tendencia que venía históricamente reflejándose, esa es una proyección, donde pues aumenta considerablemente el nivel, la temperatura, ¿no? De ahí estamos hablando de que la gráfica naranja nos muestra lo que realmente estamos haciendo ahorita, ¿no? Lo que se lograría y a dónde queremos llegar, que son los niveles más bajos, y vemos una brecha considerable. Lo que quiero mostrarles es que los compromisos nacionales que actualmente están vigentes, aun incluso cumpliéndose, son insuficientes. Por eso el Acuerdo de París y los compromisos determinados a nivel nacional buscan tener esa progresividad y que se aumente ambición cada 5 años para poder llegar efectivamente al nivel deseado, ¿no? Porque ahorita, como están, son insuficientes y tiene que haber ese compromiso de aumento de ambición. Es por eso. Pues ahorita todavía estamos un poquito lejos, ¿no? Incluso con los objetivos actuales de todo el mundo, ¿no? En general. Bueno, ¿cómo se conforma la Política Nacional de Cambio Climático? Tenemos, pero haberles dado un contexto muy general. Bueno, la Política Nacional de Cambio Climático, primero que nada quiero mencionar que incluso se sustenta o se apoya, ¿no? De disposiciones constitucionales. Tenemos que hay un artículo 4 que nos habla del derecho al medio ambiente sano, que no aplica solamente para el cambio climático, obviamente, pero que siempre ayuda, ¿no? O respaldan, ¿no? Esas iniciativas, pero no es el único. También existe el derecho humano al agua, al desarrollo integral y sustentable, y existen otros artículos y otras fracciones que nos hablan sobre elementos que están vinculados a ámbitos que pueden verse afectados con el cambio climático y por lo tanto les compete. Cuando hablamos incluso de un marco legal, no solamente la Constitución, sino a nivel legal, tenemos una ley especial de cambio climático que fue emitida en 2012. Sin embargo, el cambio climático, no sé si ya lo han visto en algún momento o escuchado, es un tema transversal, es un tema que intenta, o que requiere, ¿no? Requiere abordarse a través de la participación de los diferentes sectores, ahorita vamos a hablar más de eso, de los sectores y actores de diferentes órdenes de gobierno, pero en esa transversalidad obviamente también conecta y se apoya de otras disposiciones legales, otras leyes que también tienen como coincidencias, es como el equilibrio ecológico, desarrollo forestal, incluso la de transición energética por el tema de las emisiones. Estamos hablando entonces de que no es nada más ver, ¿no? Desde una casillita de la ley, sino que uno tiene que salir y ver de una transversalidad y ver la complejidad que tiene este tipo de políticas y bueno, y también apoyarse, ¿no? De otras disposiciones para el logro de los objetivos. En esta Ley General de Cambio Climático, a grandes rasgos, quiero comentarles. La verdad es muy importante porque es una política, es una ley, ¿no? que instrumenta la política de cambio climático y muestra, en esta puedes encontrar la concurrencia de facultades en diferentes niveles de gobierno, ¿no? En diferentes órdenes de gobierno. Esto es muy importante porque queda clarísimo, al ser una ley general, le confiere responsabilidades no solo al gobierno federal, sino también a los estados y a los municipios en sus ámbitos de competencia. Y establece temas, ámbitos concretos, donde estos deberían estar incidiendo y participando, de forma que tienen que ir adecuando ellos también sus políticas locales en línea con esta
con esta política de cambio climático. Esta ley regula lo que son el tema de las emisiones y los compuestos de efecto invernadero, y desde 2018 también hay metas sectoriales sobre cómo deberían estarse cumpliendo la contribución determinada a nivel nacional. Aquí se establecen objetivos en materia de mitigación y adaptación. Se habla incluso del fomento de la educación, de la investigación, del desarrollo, de transferencia de tecnología. Entonces está muy completa y requiere, digamos, cubre, ¿no?, gran parte de los actores, del señalamiento de actores que deben estar involucrados y de su complejidad. Entonces, esta ley pues nos da la y marca una serie de instrumentos y marca una serie de instrumentos de política necesarios para pues lograr los objetivos, ¿no? Tanto de planeación, de financiamiento, instrumentos, incluso de evaluación y de inspección y vigilancia. O sea, menciona muchos ámbitos que deben estar presentes para la implementación de una política y que no vaya como solamente con buenos deseos sin el cómo, ¿no? Ayuda, da elementos también para el cómo. Pero esto no solamente lo da para un ámbito federal, sino que esta ley también incluso hace señalamientos de instrumentos en los diferentes órdenes de gobierno, y eso es muy importante. Deja claro cómo se debe transferir, ¿no? No solamente cómo se debe traducir estos ámbitos, no solamente a nivel federal, sino cómo también se lleva a nivel de estados y municipios, y les digo claramente en el ámbito de sus competencias. Y creo que aquí, creo que a nivel nacional se ha avanzado considerablemente en la parte de los instrumentos de política. Vienen los retos, ¿no?, también de la implementación. No es fácil, tenemos un país muy heterogéneo, pero el avance de políticas cada vez más ha habido esa sensibilización y esa incorporación a las agendas subnacionales. Quiero mencionar que, pues, bueno, también el tema de los ODS es muy importante, son agendas coincidentes, incluso hay un ODS específico sobre cambio climático, el 13. Hay ciertas complementariedades, ¿no? Y también en la medida que los gobiernos subnacionales son conscientes y tienen esta disposición y voluntad de meter esas agendas, bueno, ambas ahí se pueden complementar y pueden generar sinergias entre ambas, ¿no? Aquí hay temas como los gobiernos estatales pueden tener incluso, se mandata, se considera, ¿no?, leyes estatales de cambio climático, programas especiales de cambio climático, y lo que se busca es que no solamente se queden en instrumentos especializados, sino que los gobiernos subnacionales y, bueno, también los federales tendrán que ir incorporando otros documentos no especializados, como los de movilidad, los de construcción, los de desarrollo sustentable, desde un enfoque climático, porque también a través de esas actividades que no parecen siempre especializadas o que no tenemos consciente que son importantes para el cambio climático, lo son, ¿no? Entonces, el transporte es uno de los sectores más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en la medida que tú tengas una política o un programa, un plan de transporte que tenga este enfoque, realmente vas a estar contribuyendo al logro de tu mitigación. Entonces, y lo mismo en construcción y lo mismo en otros temas que tal vez de forma tradicional no tenemos la conciencia de que son relevantes para la implementación de la política climática, pero sí lo son. Vale, entonces tenemos que a nivel nacional, es una especie como mapeo general, ¿no?, de el nivel de complejidad que tiene la política climática. O sea, no solamente tenemos una agenda que va de la mano con una política internacional y nacional, ¿no?, aspiraciones nacionales, tenemos dos ámbitos, la mitigación, la adaptación, tenemos tres órdenes de gobierno y tenemos diferentes temas que son relevantes para la mitigación, ¿no? La parte, la actividad agrícola, por ejemplo, es muy importante también. O sea, digamos, la agricultura, el transporte, la energía, todos, hay diferentes fuentes o sectores, no solamente vinculadas a la generación de emisiones, sino que también van a ser afectadas a su vez por los efectos del cambio climático. Entonces, todos esos sectores que, como les decía, no especializados deben entrar, ¿no?, y deben sumarse a este esfuerzo. Por eso estamos hablando que la política es transversal y participan no solamente Semarnat, no solamente mi instituto, no solamente el área donde yo trabajo. Es un tema en el que entran las dependencias y entidades de toda la administración pública federal y deben estar como implementando medidas concretas para el cambio climático. Entonces, si bien hablamos de una complejidad, ¿no?, de interacción entre diferentes niveles de órdenes de gobierno, sectores,
que implica un reto, también es cierto que la ley prevé figuras que permiten la implementación de esta política de una forma coordinada, ¿no? Existe un sistema nacional de cambio climático donde están dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales a través de sus asociaciones, e incluso miembros del Congreso de la Unión, de forma que ellos también en tema de hacer regulaciones, ellos puedan incidir. Estamos hablando de que existe grupos, incluso consejos de cambio climático que está integrado principalmente por miembros de la academia y de la investigación. Entonces, estamos hablando de un sistema nacional de cambio climático que busca favorecer la coordinación y la implementación de la política y que ya establece ciertas figuras que deben estar funcionando para permitir esta comunicación entre actores y favorecer la implementación de la política de una forma efectiva. A grandes rasgos quiero mencionarles de elementos claves, ¿no? que deben conocer, ubicar cuando hablamos de la Política Nacional de Cambio Climático, los instrumentos principales para conocer y entender lo que es la Política Nacional de Cambio Climático. Y uno, como ya les mencioné, es la ley, pero también existe un reglamento derivado de esta ley que busca reglamentar lo que se refiere a un registro nacional de emisiones, ¿no? La integración de un inventario. Hablamos también de la contribución determinada a nivel nacional, donde les decía, cada país es un compromiso. México tiene su compromiso que estableció en 2015 y posteriormente, cuando correspondía 5 años después, en 2020. México cuenta con ellos. Y en este documento, México define objetivos claros de mitigación y adaptación que ahorita vamos a ver. Pero no solamente tenemos este contexto, ¿no? Que nos brinda como el objetivo y la intención del gobierno para atender el tema, sino que también tenemos otros instrumentos de política más concretos que nos dan mucho más luz también de cuál es la visión, ¿no? de México en ese tema. Existe una estrategia nacional de cambio climático, esta se emitió en 2013, si mal no recuerdo, y ese es un documento rector que te da una visión de mediano y largo plazo, de 10, 20 y 40 años, sobre qué es lo que México debe hacer o va a hacer para atender esta problemática y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja en emisiones de carbono. Es un documento rector, es un documento a nivel nacional y que tiene una visión de largo plazo que se actualiza de forma periódica, pero ya como en plazos largos, ¿no? Y bueno, este debería estar constante hasta en 40 años, fue el 2013, pues ahí está, como el 2050, ¿no? Entonces, este debe permanecer, ¿no? Es un documento que lo que busca es que no se vaya cambiando de visión, ¿no? Cada administración, sino que haya una visión sólida en la cual todos nos dirijamos como una forma consistente. Otro instrumento que deben conocer es que existe un programa especial de cambio climático. A diferencia del anterior, que es una estrategia nacional, este programa especial tiene una visión de corto y mediano plazo. Es un programa que en este caso sí responde a prioridades de cada administración, de cada sexenio. En esto, si bien tienes una visión a largo plazo, pues cada sexenio, cada administración define cuáles son sus prioridades o qué es lo que puede atender en su periodo. Establece ya objetivos parciales, ¿no? Concretos. Y bueno, eso está en el Programa Especial de Cambio Climático. Y bueno, por su naturaleza es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo y donde se establecen objetivos, estrategias, líneas de acción en las que van a participar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, solamente es para el ámbito federal, para el cumplimiento de la política. Está más orientado a la implementación de los objetivos, es federal y bueno, como les decía, es de corto y mediano plazo. Ahora, ¿qué otro instrumento, qué otro elemento tenemos importante? Es el anexo transversal de cambio climático. El anexo transversal lo que permite es identificar el recurso fiscal federal, ojo, es solamente federal, que se etiqueta o que se destina para la mitigación y adaptación al cambio climático. Aquí cada dependencia también, va de la mano con el PEP, también es de la Administración Pública Federal, de las dependencias entidades, y aquí cada dependencia o entidad señala cada año, dentro de la planeación presupuestaria, lo que es a través de sus presupuestos de ingresos de la federación, en el proyecto, se dice cuánto dinero va a ir para la atención de este fenómeno. Y bueno, ha ido aumentando con los años.
en promedio tenemos como unos 50 programas presupuestarios federales que participan, ¿no? O señalan que contribuyen a la atención de este fenómeno. Hay un tema de la metodología que es mejorable y que estamos revisando, pero realmente es digamos, un referente también importante. A partir del 2013 existe el anexo transversal y cada año se integra este anexo transversal que da seguimiento, ¿no? Al recurso, o debe dar seguimiento al recurso que se implementa. Y bueno, este instrumento de seguimiento está previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Otro tema es, como les decía, realmente, al igual que a nivel internacional y compromisos internacionales, la Política Nacional de Cambio Climático tiene principalmente esos dos pilares, ¿no? Mitigación y adaptación, ¿no? Y de ahí se definen necesidades a atender, objetivos, retos, siempre desde esta lógica de mitigación y adaptación. Desde esa misma lógica, de esta dualidad, también existen los compromisos están separados en este ámbito. En el caso de México, los compromisos de México es de reducir en un 22% al 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí cuando decimos que es una meta no condicionada, se refiere a que México dice, bueno, yo por mí mismo puedo lograr esto, ¿no? Pero si recibo apoyo, o sea, ya si en ciertas condiciones, ya de forma, con ciertos supuestos de recibir apoyo, ya sea económico, transferencia de tecnología o de otro tipo, tal vez yo puedo hacer más, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, en esas flechitas que apuntan hacia abajo, la verde te dice cuál es el objetivo del gobierno a 2030, de México al 2030, si no se recibe apoyo por cuenta propia, y en la amarillita se puede ver que esta ambición es mayor, ¿no? Es de menos 36%, una reducción mayor, ¿no? Mucho más considerable, siempre y cuando el gobierno pues reciba apoyo de cierto tiempo que le permita como aumentar su capacidad, ¿no? de hacer cambios. Entonces, estos objetivos, algo importante es que también están ya definidos por sector. Entonces, sabemos cuánto le corresponde al sector transporte, cuánto al residencial, cuánto a los procesos industriales o la agricultura y la ganadería, al tema de residuos, que también no es menor. Entonces, tenemos aquí que esos objetivos de reducción también son, a cierto punto, van de la mano con la relevancia o el papel que tiene cada una de estas fuentes en el problema, ¿no? En el problema que enfrenta el país. Entonces, esto da mucha claridad, esto ayuda mucho a saber qué le toca a cada quien. Tener una meta nacional sin definir actores responsables es como, pues, no viable, ¿no? No tienes un responsable a quién señalar o qué medidas hacer. Entonces, el tener esta claridad sobre un objetivo y estas submetas por sectores de gran relevancia, y eso es al 2030, ¿no? Y luego tenemos también, eso es en cuanto a gases de efecto invernadero, y de parte tenemos lo que es el carbono negro. El carbono negro no estaba previsto en la contribución determinada a nivel nacional, sin embargo, México hace un compromiso sobre este tema, y bueno, es de gran importancia porque su capacidad o su incidencia en la generación de aumento de la temperatura es muy importante. Entonces, es como muy estratégico y no es menor, ¿no? Este plus que pone el país. En materia de adaptación, es mucho más difícil el tema de adaptación. Como les decía, es un tema más local, es un tema más propio, ¿no? Más particular a cada ciudad, a cada estado, a cada contexto, a cada ecosistema. Entonces, si bien son compromisos importantes, como en el caso de México es reducir en 50% los municipios vulnerables, alcanzar una deforestación cero al 2030 y ayudar, ¿no? O gestionar y monitorear el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales para ciertos asentamientos urbanos y otros como muy específicas, es difícil tener como una visión objetivo, ¿no? Solamente generalizables. Realmente eso tiene que ir de la mano con cada nivel de gobierno y con cada situación específica, ¿no? Tu estrategia de evitar la desertificación no va a ser la misma para otra zona que realmente su problema es la inundación, ¿no? Entonces son unos contrastes entre cada localidad y esto tiene que venir más de un enfoque local. Pero bueno, también hay compromisos, grandes compromisos que son importantes para el país y para el tema internacional como el tema de deforestación, pero este ámbito tiene se aborda de otra forma y un nivel de complejidad también muy mayor, que incluye también el tema de comunicación, interacción, temas con la sociedad e incluso de
de usos y costumbres, de muchas cosas, ¿no? Entonces creo que patrones de consumo, hay muchas cosas que inciden en esta parte y que le vuelven el tema de adaptación mucho más complejo. Bueno, hay una parte en la que voy a ahondar que es el tema de evaluación de la política climática. Realmente es el área en la que yo colaboro y quería también hablarles un poco, ¿no? Tenemos que hay una política que tiene instrumentos, bueno, hay regulación, hay previsiones de figuras que permiten coordinar la implementación, hay instrumentos, ¿no?, de planeación y programación y presupuesto, existen los programas especiales de cambio climático, está el anexo transversal, están, ¿no?, ciertas responsabilidades de diferentes sectores, pero no solamente se queda aquí los mandatos de la ley también prevé que tienes una política y se debe implementar, pero que además debes ir monitoreando qué tal va esa política, su diseño y su implementación, y que debe haber oportunidad para que esta política sea mejorable a lo largo del tiempo y de su implementación. Entonces también prevé la evaluación de su política. Y para ello se prevé la creación o se establece que hay un área especializada en el INEC que lleva a cabo esta labor. Entonces es la coordinación de, es un nombre muy largo, es la Coordinación General de Divulgación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de Cambio Climático. Y esta área lo que hace es implementar o traducir todas las responsabilidades que tiene el INEC en materia de evaluación de política, llevarlas a cabo. Y bueno, aquí hay ciertos artículos que referencio donde se encuentran aspectos claves de este ejercicio de evaluación. No voy a ahondar en ellos. En el siguiente hay otro más que prefiero enseñarles, ¿no? En la ley vienen aspectos clave de este ejercicio, te permite saber cuál es el objetivo. Como les decía, el alcance de este ejercicio de evaluación es modificar o cambiar o incluso reorientar una política parcial o totalmente de acuerdo a las necesidades que se identifiquen, que deben ser una coordinación de evaluación que está integrada por consejeros sociales. O sea, la evaluación realmente está a cargo de consejeros sociales que son representantes del sector académico, del sector privado, que tienen conocimiento en el tema e incluso específicamente de cambio climático. Para eso se lleva a cabo una convocatoria pública. Y bueno, el área en la que yo colaboro realmente lo que hace, funge como secretaría técnica y apoya esa labor de evaluación, pero realmente quienes tienen esta responsabilidad son los consejeros sociales, lo que pues permite también esta retroalimentación y darle una cierta legitimidad al ejercicio, ¿no?, de evaluación que se lleva a cabo esta política. También define claramente cuáles son los usuarios, ¿no? Las evaluaciones y sus resultados van dirigidos tanto al Ejecutivo Federal como a gobiernos, entidades federativas y municipios, a la Cámara de Diputados y al Senado. Eso es muy importante. Se emiten sugerencias y recomendaciones que estos deben atender. Y bueno, todos los ejercicios, todas las evaluaciones son públicas, son transparentes y se emiten en un diario oficial de la Federación, siempre, ¿no?, al final de cada informe. Y bueno, hay un proceso de seguimiento. Posteriormente hay un proceso de seguimiento a las evaluaciones, donde, bueno, creo que más adelante lo abordo. Como les decía, está el Sistema Nacional de Cambio Climático. Todas estas bolitas alrededor del verde forman parte del Sistema Nacional de Cambio Climático. La SIC es la parte de la Administración Pública Federal, es la comisión intersecretarial que tienen 13, 14 dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que se reúnen, ¿no?, para abordar aspectos sobre la política. El C3, que es el que decía, son la comunidad científica, académica, que asesora, acompaña y brinda incluso acompañamiento a la SIC. Tenemos al gobierno federal, autoridades municipales, gobiernos de los estados y el INEC. El INEC es un actor que tiene una responsabilidad de generar evidencia e información científica también para el sector, para Semarnat, para la toma de decisiones, para las políticas públicas. Entonces, también, como les decía, un área del INEC, que es la coordinación de evaluación, la Coordinación General de Divulgación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, es la que funge como Secretaría Técnica y apoya a 6 consejeros sociales que conforman la coordinación de evaluación. Bueno, esta designación no es arbitraria, les decía, es una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. La SIC, esta comisión, vota o ratifica a los gente que se ha propuesto y ha mandado su currículum y ha cumplido con un proceso, y de ser seleccionados cumplen un periodo de 4 años como evaluadores. Y después de esos 4 años, pues nuevamente sale una nueva convocatoria y se renueva
lo que son los miembros de la coordinación de evaluación. Estos son los actuales miembros de la coordinación de evaluación, son en su mayoría representantes de instituciones académicas, de investigación. Como miembro, parte de esta figura de coordinación, hay una presidencia que es a cargo de la persona que sea titular del INEC, que también ahí acompaña el proceso. Y bueno, la evaluación de la política climática está a cargo del INEC y de la coordinación de evaluación. Es particular, en México hay un sistema nacional de desempeño, un sistema de evaluación del desempeño, perdón, que está principalmente a cargo de Hacienda y Coneval. Y en este caso INEC tiene atribuciones particulares, ¿no?, que le permiten evaluar su materia, ¿no?, que es el cambio climático específicamente. Y algo particular de ese tipo de evaluación que no tiene Hacienda ni Coneval es que puede evaluar a estados y municipios. Es una particularidad interesante, y también que son vinculantes, ¿no? Las recomendaciones son vinculantes y son, pues, obligado que los observados, que las personas que reciben recomendaciones respecto a su implementación o el diseño de la política deben atenderlas. Y bueno, es algo también particular que no sucede en el resto de la evaluación a nivel nacional. Son algunos ejercicios que se han realizado en los últimos años en la materia. Y bueno, nomás quiero señalar que estos ejercicios de evaluación, como les decía, no quedan en el aire, ¿no? Salen las evaluaciones y salen las recomendaciones y no se quedan ahí perdidas en el aire, sino que se les envían a los actores que son observados, y hay un mecanismo ya a nivel federal, hay un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones, donde se formalizan y después periódicamente se le da seguimiento hasta que el área de oportunidad que ha sido atendida, o bueno, que ha sido observada, es atendida. Entonces no queda en un ejercicio de buenos deseos, sino que generalmente busca, ¿no?, incidir en esto que se propone la ley, que es una mejora de la política a través de estas evaluaciones. Bueno, no sé si me fui demasiado, quise cubrir demasiado y estoy generando demasiadas dudas, pero espero que les haya permitido tener una visión muy general y amplia de la política y de ciertos ámbitos importantes. Muchísimas gracias, doctora Beatriz, muy clara, muy precisa en toda su disertación. La verdad, los alumnos de la Facultad de Derecho estamos muy agradecidos, alumnos y docentes. Los alumnos llevan aquí en la carrera la materia de Derecho Ambiental, entonces tienen un acercamiento con la institución, con todo lo que implica, ¿no?, la labor que hace el INEC, pero qué mejor que escucharlo directamente, ¿no? Dentro de algunos comentarios, y nada más para acotar también y respetar los tiempos que imagino usted también va a estar muy ocupada, nada más comentarle que por medio de las redes sociales nos han hecho llegar algunos comentarios y sobre todo reflexiones, ¿no?, de lo que usted nos comenta. Nos hacen llegar comentarios respecto a el impacto que genera la demografía, ¿no?, la mancha urbana en este crecimiento, sobre todo porque usted proyectaba un mapa en donde ya se veía el área de Wuhan, ¿no?, que como una zona en China que podía, pues, detonar, ¿no?, lo que actualmente conocemos como la pandemia del COVID, y que vienen otras pandemias derivado, pues, del crecimiento poblacional y de las malas políticas ambientales que pudieran tener en otros países, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos que usted, así como de manera general o a manera de cierre, nos dijera qué papel considera usted que pudiera jugar el abogado, en este caso, en la formación o consolidación de las políticas públicas en materia de medio ambiente. Bueno, ahí algo que me queda muy claro es la necesidad que hay a veces de traducir, ¿no?, y de llevar estas disposiciones o la lectura que hay de estos mandatos, traducirlos y llevarlos hasta los tomadores de decisiones, hacedores de políticas, que no siempre tienen esta expertise, ¿no?, o esta claridad sobre cómo tienen que vincular o tienen que estar atendiendo responsabilidades y atribuciones específicas en su quehacer cotidiano, y que no siempre es lo que yo crea, lo que yo diga, sino que tienen que empezar a responder un marco normativo, pero además no solamente cosas específicas, sino esta transversalidad que les decía. O sea, es necesario no solamente traducirlo en temas específicos, sino tener esa capacidad de visión, esa expertise que luego, bueno, también la práctica lo da, ¿no? Pero la capacidad de poder unir o conectar
diferentes responsabilidades o, digamos, instrumentos legales, jurídicos que conectan y que si no hacemos un análisis cuidadoso o riguroso sobre esta transversalidad de algunos temas como este, podemos quedarnos nada más encasillados en algo, una ley de cambio climático, ¿no? Cuando realmente tenemos que estar leyendo la LGEPA y la regulación sobre movilidad y la regulación sobre construcción, y estar conectando todo esto de forma que haya armonía e incluso señalar también las áreas de oportunidad para que estos temas convergentes no sean inconsistentes o no haya vacíos, ¿no? Porque luego tenemos una revisión legal y te das cuenta que hay muy buenos deseos arriba, pero cuando vas bajando, te das cuenta que no hay el cómo instrumentarlos, o no hay el reglamento, o no está las normas, no dicen lo que deben decir o no existen. Entonces, yo creo que el abogado tendría esa responsabilidad de comenzar a identificar también qué se requiere de su ámbito para que estas políticas, estas disposiciones también cuenten con su estructura legal de una forma sólida y consistente. Bueno, es lo que pienso, ¿no? Viendo recientemente, es lo que primero que me viene a la mente, ¿no? Esa necesidad y esta visión legal clara y conectada de la complejidad de los fenómenos y hacer uso de todo lo que se tiene y que tal vez ustedes son las personas ideales para hacer eso, ¿no? Otra persona ajena le va a costar muchísimo y tendrá que poner a aprender antes de poder realizar esos ejercicios con claridad, ¿no? Y con precisión, y sobre todo las áreas de oportunidad, identificar las áreas de oportunidad y señalarlas. Eso creo que es muy importante, ¿no? Sobre cómo podemos, tal vez tendrían que ser ejercicios, yo pensando a niveles subnacionales, pues pensar en su estado o su municipio y ver cómo conectan las disposiciones locales o estatales con las federales y qué me falta y qué se tiene y qué no se tiene y cómo se puede mejorar. Creo que es el primer paso que yo vería ahí como un área de oportunidad. Y bueno. Claro, me vienen a mí yo. una lluvia de ideas, ¿no? Además de poder participar en el Sistema Nacional de Cambio Climático como consejero social, ¿no? En el C3, digo, como profesionistas y empapados de este tema, además de ser actores sociales, ¿no? Agentes de cambio como conocedores del derecho. Y sin duda creo que nos hacía falta que llegara alguien que perteneciera a todo este entorno institucional y que nos dijera, claro, que en el tema de medio ambiente los abogados tienen cabida, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que le agradecemos muchísimo su asistencia, doctora. Me voy a permitir, en este caso, además de agradecer las experiencias que nos comparte y la información tan relevante que nos hace saber acerca de la Política Nacional de Cambio Climático, su diseño, su implementación y evaluación. Toda esta información que nos aporta sin duda es muy importante para los estudiantes de la licenciatura en Derecho en nuestra facultad y para poder, pues, analizar, como le comentaba, el tipo de participación que podemos tener en temáticas como esta, ¿no? Entonces, le hago extensivo también el saludo por parte de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, la cual por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros, pero le manda un fuerte abrazo y le agradece por completo su asistencia a este evento. Y le voy a compartir la constancia que para efectos voy a proceder a leer. Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a la doctora Beatriz Carolina Corral Osuna por su excelente conferencia La Política Nacional de Cambio Climático, Diseño, Implementación y Evaluación, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra por vía Zoom. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 21 de abril del 2021, por la realización plena del hombre, firma nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Me da muchísimo gusto y sobre todo saber que usted es cimarrona, que obviamente lo llevamos en el corazón y tener la participación tan activa de alguien como usted para nosotros ha resultado muy significativo. Agradecemos a todos los asistentes, en este caso, que hicieron posible también al equipo de logística que hizo posible este evento y les pedimos de favor, sigan las redes sociales de la facultad para que ustedes puedan darse cuenta de los demás eventos en materia ambiental que tenemos en este ciclo de webinars que se van a realizar durante todo este semestre. Por su atención, muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias, doctora. Bienvenida a su casa y cuando guste la recibimos aquí con los brazos abiertos. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.